después de hacerlo. Bueno, siguiendo con nuestra amiga, con la arteria oftálmica, sigo avanzando, porque entonces me dice de que ella, la arteria oftálmica, después de que da etmoidal anterior, después de que da etmoidal posterior y etmoidal anterior, ella sigue avanzando y va a dar esta ramita. Y esa ramita le voy a decir que es una arteria palpebral medial. Creo que me voy acordando de una historia que hizo la lagrimal. ¿Se acuerdan? Si me acuerdo, la lagrimal, cuando la mirábamos ayer, dio una rama palpebral lateral. Entonces esta oftálmica, cuando da la palpebral medial, como que la historia es muy parecida. La palpebral medial está dentro de la cavidad orbitaria, sale, perfora el músculo orbicularis oculi, se vuelve externa. Y cuando sale, va a dar entonces una arteria palpebral medial superior y una palpebral medial inferior. Y entonces voy a unir a las arterias palpebrales mediales superiores y palpebrales laterales superiores. O bueno, no le pongo plural porque voy a hablar de un solo ojo, pero lo mismo sale en el otro. ¿Qué quiero formar? Círculo arterial del párpado. Entonces, ¿cómo se forma el círculo arterial del párpado? Por la unión o la anastomosis de una arteria palpebral lateral ramo superior con una arteria palpebral medial ramo superior. La palpebral lateral rama de la lagrimal, la palpebral medial rama de la oftálmica. Con las arterias palpebrales mediales, tanto inferior como medial inferior como medial superior, y forman ese círculo a nivel del párpado. Entonces tengo dos protagonistas, una rama de la lagrimal y una rama de la oftálmica, y van a ser las palpebrales mediales y laterales, ramas superiores e inferiores. Lo mismo, estas anastomosis, los procedimientos, los traumas en esa región, que decía el paciente, mañana amanece un edema, se le va a poner morado, un semáforo, morado, verde, todos los colores de los hematomas, para que no se asuste. Porque el paciente va a decir, él no se acuerda, sino el último que toca tiene la culpa. ¿Quién sabe qué me haría ese señor? Esa doctora tenía una manito, mire cómo me dejó loco. ¿Qué decirles? ¿Comprendido? Hay que orientarlos. El paciente no sabe, o sí sabe. Listo, voy mirando las ramas terminales, ya voy terminando mi historia. Entonces me hablan de que, ya esta historia la conozco. Las ramas terminales de mi arteria oftálmica son dos, porque no me quedan ya más ninguna. Y entonces ya voy a conocer a esta que tengo aquí, que es la arteria supratroclear, y esta que viene por aquí, que va a ser la arteria dorsal de la nariz. La supratroclear, acuérdense, es de la frente. Cuando hablo de la dorsal de la nariz, es base de la nariz. Toda esa porción de la raíz de la nariz, la base. La nariz es una pirámide, su vértice va a ser el lóbulo y la base va a ser la región posterior. Entonces se va a encargar de toda esta región de la base o raíz de la nariz. Pero mi preocupación va mucho más allá. ¿Por qué? Por la supraorbitaria. Algo está pasando, la historia de supraorbitaria, supratroclear con dorsal de la nariz de anastomosis. Entonces casi como que estos territorios son muy compartidos entre todas. Las miramos como entes individuales, pero al final todo contribuye a la irrigación, como que todo se comparte. Lo mismo, por eso esas heridas son escandalosas, mucho sangrado. ¿Comprendido? Señor. La diapositiva anterior decía que la supraorbitaria se anastomosa con la temporal superficial, es el ramo frontal de la temporal superficial. Allá voy. Cuando reviso la parte venosa y termino ya con, porque ya tengo todas las ramas arteriales, los venos con venas, miren lo que está sucediendo. Cuando tengo un esquema general de todas las arterias que emergieron, llámense ramas de la temporal, de la carótida externa o ramas de la carótida interna, comenzó a tener un sinnúmero de anastomosis entre ellas. Entonces veo como temporal superficial con su ramo frontal, y aquí tengo temporal superficial con su ramo parietal. Y veo como esas ramas parietales se anastomosan con las ramas de la carótida externa,
entiéndase occipital, que se iban hacia posterior. Y lo más complejo, cómo las ramas de la temporal superficial, llámense cigomática orbitaria, cigomático facial, llámese arteria frontal, tienen anastomosis entre sí, y sobre todo la rama frontal, anastomosis con ramas de la carótida interna. Entonces esas ramas temporales superficiales arteriales que se van hacia anterior se encuentran con las que suben, entiéndase supraorbitaria, supratronclear. Pero como la dorsal de la nariz se anastomosa con ellas, también entra en esa historia anastomótica de ramas de la carótida interna con ramas terminales de la carótida externa. ¿Sí me hago entender el concepto? La imagen habla por sí sola, solamente quiero leer lo que dice la imagen. Entonces no me miren a mí, miren a la imagen. ¿Listo? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Vamos a problemarnos. Venas. Ahora, habría que hablar mucho, yo no voy a hablar de todo. Lo que es la vena me dice que hay unos grupos. Venas encefálicas se van con neuro. Senos venosos de la pura madre. Es de neuro que nos ha tocado hablar de ellos para entender y no pasar entero todo lo que habíamos hablado. Lo mismo con las arterias meningias, las hablé, las venas hacen parte del drenaje que tiene que ver en neuro. Entonces, diploicas, esas que veíamos que entraban al hueso, que hacían irrigación de hueso, ya hicimos el concepto. Me falta ahora revisar, ya revisé la parte arterial, reviso lo venoso. Y dentro de lo venoso, vamos a hablar de estas jovencitas, las tegumentarias, y por obvias razones de esas que entraron a los huesos y que dieron irrigación al hueso. Nos concentramos en esos dos últimos conceptos. Lo demás es de neuro. Entonces, ¿cómo voy a hacer todo esto? Siempre, en cualquier parte donde estemos, uno de mis grandes problemas teóricos y que se da en los pacientes son los drenajes venosos. Después de toda esta revisión que hemos hecho de variables anatómicas, algunos textos incluso dicen que solamente un 10%, máximo 15% de la población cumple un esquema venoso, como dicen los libros. El resto es una locura. Entonces, si uno a veces busca conceptos de drenaje venoso en libros, cada libro me dice una cosa diferente. Entonces la cosa es, ¿cómo explicar un drenaje venoso complejo? Hacerlo simple, sin rayar en la mediocridad y sin tampoco dejar nada sin abarcar. Hagamos ese ejercicio. Entonces, primero, para buscar drenaje venoso a nivel de cara, tengo que situarme en colectores venosos del cuello, porque todo el drenaje venoso que suceda en cara, incluyendo órganos de los sentidos, deberá bajar o tener un drenaje que vaya, porque toda esa sangre venosa necesito llevarla hacia el corazón. Entonces, por obvias razones, debe descender. Y debo encontrar los colectores venosos de cara y debo encontrar esos donde desemboquen en cuello. Y a su vez, ellos cómo lo llevan hasta corazón. ¿Listo? Entonces, voy a comenzar con algo. Primero, debo conocer los colectores a nivel de cuello. Los colectores venosos a nivel de cuello se llaman venas yugulares. ¿Cuántas yugulares tengo? Ah, bueno, entonces tengo esta. Vena yugular anterior. Tengo una por detrás, dos, una derecha y una izquierda. Las venas yugulares posteriores. O también le puedo decir venas cervicales profundas. Y las que ya conocemos. Lateralmente tengo una vena superficial y otra vena que es profunda. La vena que es superficial va a ser yugular externa y la vena que tengo por dentro del esternocleidomastoideo, la más voluminosa de las venas del cuello, que va a ser la vena yugular interna. Allá tiene que ir toda la historia. Vamos a ver cómo la llevamos. Entonces, también es cierto, ¿para qué necesito todo el contingente arterial? Uno, necesito saber quién se encarga de llevar nutrientes y sangre oxigenada. Dos, necesito conocer lo arterial porque ahí va la vía simpática. Tres, si no conozco lo arterial, no entiendo lo venoso. Así de sencillo. Entonces, todas las arterias que ya vimos, ahora vamos a recogerlas en doble y en reversa. Entonces yo siempre digo, vamos a irnos homónimo, satélite, y nos vamos en reversa. ¿Con qué me refiero a eso? A que si tengo una arteria facial, con todas las ramas de la facial, voy a encontrar las mismas venas al lado de las arterias, con los mismos nombres, pero ahora
devolviéndome. Si la facial llevaba una vía ascendente, ahora deberá tener una vía descendente. Y debe ser así de sencillo. Cuando no se cumpla, hacemos un punto y aparte. Y nos dedicamos a explicar eso. Entonces comienzo con una historia. Venas occipitales. ¿Sí? Ahí tenía arteria occipital. Allá estaba haciendo su irrigación, ahora su drenaje. Aquí por lo que me cuenta la historia, esto era arteria temporal superficial con arteria frontal y arteria parietal. Ahora tengo vena frontal, vena parietal y se forma. No es la vena femoral. Vena temporal superficial. Listo. Y si me voy hacia adelante voy a encontrar la misma historia. Vena dorsal de la nariz, vena supratroclear, vena supraorbital. Y lo mismo que hizo las arterias, que eran anastomosarse, estoy viendo también ahora anastomosis venosas. Todo se está combinando con todo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Problemas. Necesito formar las venas, no pueden aparecer mágicamente. Entonces empecemos a unir y a formar. Entonces necesito primero formar una vena yugular anterior. ¿Cómo formo la vena yugular anterior? Esta historia que está aquí ya ustedes la conocen. Porque es que no tengo a más nadie que transite por aquí. Tenía una arteria submentoniana, que era rama de la facial. Ahora tengo una vena submentoniana. ¿Qué pasa con mi vena submentoniana? Hay dos problemas con la vena submentoniana. Las venas submentonianas derechas e izquierdas se unen en la línea media y de la unión de ellas en la línea media nacen dos venas yugulares anteriores. Entonces las venas yugulares anteriores se forman por la unión de venas submentonianas. Primer concepto. ¿Dónde desemboca la vena yugular anterior? Desemboca en vena yugular externa. Formemos vena yugular externa. Esa es más compleja. Bueno, todavía me pierdo. Uy. Hoy estamos, debe ser por lo que es viernes. Bueno, se complicó la cosa un poquito, ¿sí? Bueno, esto es así. Pensarán que estoy en desorden, pero es que es así. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué estoy viendo? Estoy más profundo. Miremos a ver qué encontramos. Voy a formar vena yugular externa, pero para la historia de vena yugular externa necesito también revisar a esta jovencita que está aquí. Y necesito revisar esto. Vuelvo a una historia. Y una historia arterial que sé que les gustó mucho. La arteria maxilar interna. Entonces tengo 17 ramas arteriales. De esas 17 ramas arteriales tengo un contingente venoso que es homónimo y satélite. O sea que los mismos nombres de arterias que vi, ahora los tengo en venas. Con el agravante que algunas de ellas son dobles. Entonces sería una locura pensar cómo hago o pararme aquí para decirles dónde drenan 17, 18, incluso hasta 30 ramas venosas homónimas y satélites de la vena maxilar interna. Ni existe en el organismo se puede dar ese lujo. Entonces, ¿qué hace? Cuando tiene esos dilemas, forma esto que ya conocemos. Entonces, esas mismas ramas homónimas y venosas, homónimas y satélites arteriales de la maxilar interna, que ahora son venosas, se reúnen en un plexo. Y voy a hablar de un plexo venoso pterigoideo. Plexo venoso pterigoideo. Listo. Ya solucioné una parte. Pero ¿qué hago con esa sangre que llegó al plexo venoso pterigoideo? La figura me dice algo. Yo como plexo venoso pterigoideo voy a distribuir esa sangre. Envío una parte de ese contingente venoso hacia atrás y una parte del contingente venoso hacia adelante. Y dreno esa sangre que me está llegando.
Cuando lo envío hacia adelante, lo voy a enviar hacia la vena facial. Y la estructura que sirve de puente para unir al plejo venoso pterigüideo con la vena facial se conocen como venas faciales profundas. Venas faciales profundas. Necesito enviar la sangre del plejo venoso pterigüideo, drenarla hacia la vena temporal superficial, y lo hago a través de venas maxilares internas. 2 o 3 venitas maxilares internas. Listo, está solucionado. Entonces, voy mirando mis principales colectores venosos a nivel de región de cara, y seguramente va a estar dado por vena facial, por vena temporal superficial. Van siendo mis protagonistas, me falta una todavía. ¿Listo? Bueno, vuelvo a retomar algo. ¿Cómo formé la temporal superficial? Por una vena frontal y una vena parietal. Aquí tengo vena temporal superficial, pero cuando a la vena temporal superficial se le une la vena maxilar interna, ella cambia de nombre y se comienza a llamar vena retromandibular. Después de que yo conozco a la vena maxilar interna, mi vida cambia y ya no me quiero llamar temporal superficial, sino que me llamo retromandibular. ¿Listo? 2 problemas. Mi vena retromandibular se divide. Entonces me va a dar un ramo anterior y un ramo posterior. Ramo anterior, ramo posterior. ¿Qué hago con él? ¿Qué le pasa al ramo posterior de la vena retromandibular? Algo se le está uniendo, entonces se le va a unir esta. Yo ya la conozco, es el pabellón auricular. ¿Quién es la única que transita por ahí? Auricular posterior. La vena retromandibular, rama posterior, se une con una vena auricular posterior. Y como está esa figura, me dice que ahí se está originando esto. ¿Qué es esto mismo? Acabo de formar venas yugulares. Bueno. Esa misma posterior, la rama posterior de la retromandibular también se puede llamar medial. Para algunos le cambian la disposición, para algunos hablan de una rama media y de una rama lateral. Ahí siempre es anterior y posterior. Ya trato esa partecita. ¿Listo? ¿Estamos? ¿No se me han perdido? ¿Están concentrados? Sé que algunos por allá le están buscando la parte bioquímica y molecular a la vena yugular externa. No lo hagan. La vena retromandibular era de la maxilar interna. ¿No? La formación de la vena retromandibular es de la maxilar interna. Temporal superficial. Listo, vuelvo, no se me pierda. Bueno, entonces, vuelvo y retomo la idea. No es fácil, yo sé, pero. Vena temporal superficial, se le une la vena maxilar interna, se comienza a llamar retromandibular. Algunos textos les van a decir una rama anterior y una rama posterior. Otros libros le dicen, no, es una rama lateral y una rama media. No importa, cualquiera de las dos está bien. Entonces, vena retromandibular, rama posterior o rama lateral, se une con esto que es una vena auricular posterior y forma yugular externa. Primera parte de la película. Segunda parte de la película, puedo encontrar que además de la retromandibular y además del auricular posterior, puede haber un tercer protagonista para formar vena yugular externa. Y ese tercer protagonista es vena occipital. Vena occipital. Entonces, eso no está en la figura, pero puedo encontrar esa eventualidad, que la yugular externa se forme por 3, por la retromandibular, rama posterior o lateral, por la auricular posterior y por occipital. Son muchas occipitales superficiales, profundas. Esta historia es de venas occipitales superficiales. Y me forman yugular externa. Ahora, como estamos en esta figura, y aquí no veo que la occipital, ramas superficiales venosas de la occipital, estén contribuyendo
a formar yugular externa. Si eso no sucede, ¿dónde drenan las venas occipitales superficiales? Porque la figura me lo está mostrando. Drenan en yugular interno. En yugular interno. ¿Listo? Y más adelantico, porque ahorita, la otra semana que ya nos conocemos mejor, le voy a poner a ver un artículo de algo que hicimos aquí. Ausencia de vena yugular externa. La yugular externa a veces no se forma, entonces lo van a leer también. Pero más adelante. ¿Listo? Solucionado parte de mi problema. ¿Vamos? ¿Dónde drena la vena yugular externa? Entonces busquemos aquí a ver qué nos dice. Esta la veo aquí, la veo enterita. Esa me la tienen aquí como... La cortaron. La vena yugular externa me dice que va a drenar en una vena subclavia. Vena yugular externa drena en vena subclavia. Listo. Ahí vamos. Bueno, tercer problema, vena facial. Entonces ya nos falta aquí una parte de la historia. Entonces tengo vena facial. Entonces la vena facial la recojo o la traigo desde o sea que la historia de vena facial debe empezar llamándose vena angular. Vena angular. Entonces tengo una vena angular. Pero antes de poner el nombre de vena angular, deberé revisar algunas anastomosis venosas que está haciendo la facial. La arteria se unió y se anastomosó con la dorsal de la nariz. La vena hace lo mismo. Entonces voy a encontrar una historia venosa que nace de esa anastomosis que está haciendo venas supraorbitarias con supratrocleares con dorsal de la nariz. Y a su vez unas anastomosis que está haciendo la vena angular con la vena dorsal de la nariz. Y después de esas uniones que se generan, ahí sí puedo tomar a una vena angular que va por el ángulo interno del globo ocular, una vena angular que también se anastomosa con una vena infraorbitaria, y ahí ya se llama vena facial, y una vena facial que comienza su descenso. Y después de que yo como vena facial recibo a la vena infraorbitaria, después recibo a quién? A la vena nasal lateral, y después recibo a las coronarias, y con la coronaria superior también tengo la venas septales, y después recibo a quién? A la maceterina inferior, y después recibo ¿cuál venas? Ramos glandulares que venían a la glándula submandibular, pero después recibo, ya lo dijeron por ahí, ¿a quién? A la submentoniana. Ay, entonces mi submentoniana es más compleja de lo que yo creo que es. ¿Por qué? Porque mi submentoniana, entonces es una vena que va por el ángulo, por el borde inferior del cuerpo, por el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, y la submentoniana se da el lujo de tener dos sitios de drenaje, porque ellas adelante se unen y forman yugular anterior, y hacia atrás drenan en vena facial. O sea que tiene doble sitio de drenaje. ¿Sí? ¿Se la pillaron? El resto de la historia, conecten. Entonces después voy a recibir a una tonsilares, después recibo a paladín, lo mismo. Listo, muy bien. Solucionado ese problema, ¿cierto? Bueno. Esta que es más grandota. Entonces eso es lo que me está mostrando aquí. Lo que pasa es que esta figura, como es una vista lateral, pierdo la relación de las venas yugulares anteriores. Pero esto que tengo aquí va a ser la vena submentoniana. Hacia adelante se unen y forman yugular anterior. Y hacia atrás desembocan en facial. Entonces se da el lujo de tener dos sitios para decir. ¿Listo? ¿Qué pasa con la facial? Entonces yo como vena facial, después de que recojo todo lo homónimo y satélite que dio la arteria, que ahora es venoso, la vena facial busca desembocadura. Pero cuando va a desembocar, resulta y pasa que no lo puede hacer sola.
sino que lo hace con otras. Entonces la vena facial me dice que ella recibe a otra venita, a la vena lingual. Y también me dice que la vena facial recibe ahora también a la vena retromandibular, pero ya no la rama lateral o posterior, sino a la medial o anterior. Y a esas, miren lo que tengo aquí, ¿qué será esto? Eso es tiroidea. Entonces, si recuerdo la historia de vena tiroidea superior, las mismas ramas arteriales ahora son ramas venosas. Entonces tendré ramos glandulares, tendré ramos del venas esternocleidomastoideas, venas laringeas inferiores, vena laringea superior. ¿Qué hace mi vena tiroidea superior? ¿Qué veo que está haciendo? Hoy ya tenemos lista tiroides. ¿Qué encuentro con esas venas tiroideas superiores? Tienen dos sitios de drenaje. Drenan directamente en yugular interna, pero también mandan ramos que se van a unir con la facial, con la lingual y con la retromandibular para buscar desembocadura en yugular interna. Nombre del tronco: tronco tiro lingofaringo facial. Tronco venoso tiro lingofaringo facial. O vena facial común, le dicen algunos. Pero es más bonito lo otro, ¿sí? Estas palabras largas tienen la ventaja de que sí, son muy largas, pero me dicen qué hace. Tiro, lingofaringo facial, tiroides, lingual, parte de facial, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué le gusta más, lo arterial o lo venoso? Lo arterial. El problema, ¿veo cuál? ¿Cuál? ¿A qué? ¿Cuál faringe? ¿Cuál de todas? Ah, sí, la parte faringe, para allá yo. Resulta y pasa que muchas lógicas que vamos a tener en el drenaje venoso, algunas venas no buscan los sitios ideales o lógicos que yo deba tener para su drenaje. Uno de ellos va a ser ¿se acuerdan de la maxilar interna? Me da una rama palatina descendente, ¿cierto? Y resulta que yo, como palatina descendente vena, debiera desembocar en plejo venoso pterigoideo. La vena palatina descendente no desemboca en plejo venoso pterigoideo. Siempre hay una vena ahí en la familia. ¿Dónde desemboca? En facial. Entonces, por eso esa parte de paladar está por allá atrás. Recuérdense que palatina inferior es la región posterior, es el paladar blando, eso es orofaringe. Ese es el toque faríngeo que aparece en ese tronco tiro, lingo, faringo. Esa es. Esa es la oveja negra de la familia. Pero bueno, no es tan importante. Con estas principales y que las entiendan y las dominen, me puedo morir tranquilo. Sé que ya hice un buen trabajo. No necesitan tanta especificidad, pero si nos platicamos a ver por qué esto, ¿te parece que no es importante? Sí tiene importancia y mucha. Así ustedes no vayan a operar esa zona. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Sí, ya hicimos parte de este trabajo. Ya está casi todo el drenaje. Bueno, problemas. Devolvamos. Bueno, esta me sirve. Tengo un problema. ¿Se acuerdan del seno cavernoso? Le damos ubicado, ¿sí? Busquémoslo de otra vista. Aquí lo que me está mostrando, vuelvo a esto que ya les había mostrado. Entonces decíamos, por detrás de esos forámenes, por detrás y ligeramente lateral, con respecto a los forámenes ópticos, en la fosa craneal media, lateral con respecto a esa fosa hipofisiaria o silla turca donde tengo la hipófisis, voy a encontrar una estructura venosa. Esa estructura venosa se conoce como seno cavernoso. Eso hace parte de los senos venosos de la luna madre. Y ese seno cavernoso tiene algo de especial, y es que se relaciona muy estrechamente con una arteria y con un par craneal. La arteria, ya lo decíamos, carótida interna, esa era la porción cavernosa de mi carótida interna. Y el nervio con que se está
relacionando, que transita por el seno cavernoso, se llama el sexto párpado, el abducens. ¿Qué problema tengo con mi seno cavernoso? Sí, por obvias razones. El seno cavernoso me dice que yo recibo sangre, ahorita vemos qué sangre recibe, y después yo esa sangre como seno cavernoso la paso al seno petroso superior. Y ya esa parte de la historia, para muchos, ya sabe qué sucede después de ahí, ¿cierto? Todo debe llegar a la confluencia de los senos, después tengo un seno transverso que lo manda para el seno sigmoideo y me voy por yugular interno. No tiene problema, ¿cierto? Algunos no lo hemos visto, pero lo vamos a ver después. Entonces, si cambio mi imagen, ahora estoy viendo es qué sangre está llegando al seno cavernoso. Y al seno cavernoso me dice que dentro de la cavidad orbitaria tengo unas venas oftálmicas. Vena oftálmica superior, vena oftálmica inferior, que buscan o que van a tener un sitio de drenaje para ellas, o propio, que se llama seno cavernoso. Eso no representaría mayor problema. ¿Cuándo se me complica la situación? Cuando dejo de mirar a mis venas oftálmicas superiores e inferiores solamente como venas de la órbita y veo que otras estructuras desembocan en vena oftálmica. ¿Qué sangre, además de la del globo ocular y las estructuras anexas al globo ocular, maneja mi vena oftálmica superior? Las de la frente. Las de la frente. Entonces estoy manejando venas supraorbitarias, estoy manejando venas supratroncleares y estoy manejando dorsal de la nariz. Y no se me olvida que esas venas se han estomosado con facial. ¿Cierto? Y entonces esa sangrecita de conexión de facial con estas que vienen de la frente drena, o sea que la facial va a drenar en yugular interna a través del tronco venoso, tiro, lingo, facial, pero como no hay válvulas, esa sangre también puede drenar hacia el cavernoso. Y las de la frente si bajan directico hacia el cavernoso a través de vena oftálmica superior. Simplemente estoy leyendo la figura. Problemas peores. Resulta que mi vena oftálmica inferior ahora no se quiere sentir menos que la superior, dice yo también quiero más sangre venosa. Y entonces se conecta con plejo venoso pterigoideo. Y si busco todo el territorio del plexo venoso pterigoideo, en todo lo que envía en maxilar interna, con ramas arteriales, y que me devuelvo en venas, puedo tener un contexto de que ese plejo venoso pterigoideo, ¿qué sangre venosa recoge? Y ese plejo venoso pterigoideo, con su conexión con vena oftálmica inferior, ¿qué le está mandando? También a seno cavernoso. Nos falta la pregunta, ¿cómo se llama el foramen por donde el cual el plejo venoso pterigoideo se conecta con la vena oftálmica inferior? ¿Usted responde? Ay, lectura previa. Ya dejo de soplarle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta historia? ¿Cuál es el problema entonces que tengo? Por eso hablamos de ese triángulo, que yo digo que no es un triángulo. Pienso en que cualquier infección. Ahora, ojo, no estoy diciendo que todo paciente que tenga una infección en cara lo manda a cuidados intensivos y prende una alarma roja en el hospital porque va a tener trombosis de seno cavernoso. Se tienen que dar ciertas condiciones propias del paciente para que pueda desarrollar eso. Desnutrición, que esté inmunosuprimido. Pero también es cierto de que me puede llegar ese tipo de afecciones y puedo subvalorarlas. Infecciones dentales, infecciones a nivel de piel, forúnculos, heridas infectadas, todo el territorio que pueda tener de maxilar interna, pero mucho más de facial, puede llegar a complicarse. La bacteremia puede alcanzar la vía venosa, no hay válvulas y las infecciones pueden viajar a seno cavernoso. Y cuando hay trombosis de seno cavernoso, o sea, se coagula esa sangre y se tapona la circulación venosa a nivel cerebral, creo que el desenlace es fatal. ¿Cierto? Ahora, signos de alerta. Además de ese componente de fiebre, malestar general, cronicidad de infección que tenga el paciente,
aunado al estado físico que tenga, va decaído, con malestar general, se ve que no ha dormido en días, que hay una infección in situ, hay un nervio y un par craneal que me hace dar signos de alerta de que además de la fiebre y de la infección, está en curso una trombosis de seno cavernoso. Y es el par craneal que transita por el seno cavernoso. ¿Entiéndase? Sexto par craneal, abducens. ¿Qué hace el abducens? El abducens le da inervación motora a un músculo que se llama el recto lateral. ¿Para qué es el recto lateral? Para mirar de lado. Yo necesito mirar hacia afuera. Entonces decimos que es el nervio de los parciales y de los juicios. A mirar hacia el compañero. ¿Qué pasa si yo no puedo mirar? ¿O qué pasa si se comprime el sexto par craneal? Pierde la inervación motora, entonces no puede mirar hacia lateral. Si no puede mirar hacia lateral y el recto lateral no puede desplazar el globo ocular hacia lateral, los demás músculos desplazan el globo ocular hacia medial. Entonces llega así visco mirándose la punta de la nariz. Ese es un signo síntoma. Es imposible que no. De pronto que se disminuya, pero es que ya es voluminosa. Pero antes de dar los signos y síntomas de carótida interna, a los nerviosos, es más sensible el nervio que la arteria, porque la arteria es voluminosa. Cuando ya de los síntomas arteriales, llamen a la funeraria. ¿Comprendido? ¿Sí hago entender? Bueno, problemas. El último que les estoy debiendo eso. Además de esa interconexión que tengo entre lo que es venas de la frente que se van hacia vena oftálmica superior y seno cavernoso, hay otra que aunque es más pequeña y más delgadita, también puede representar un riesgo. Y esta jovencita se llama a ver, al menos díganme la estructura molecular de eso. ¿Cómo se llama? Vena mastoidea. Ese foramen es el foramen mastoideo. ¿Qué está pendiente por revisar? Un concepto que me decía que la vena mastoidea es una vena que une al seno sigmoideo con el sistema yugular. Y en su defecto les dije, después hablamos de eso. Hicimos el ejercicio de meter un alambre por el foramen mastoideo. Y cuando yo entro a la cavidad craneal por el foramen mastoideo, me estrello con el seno sigmoideo. La arteria entra y da el ramo meningio, pero la vena conecta meninges, conecta seno sigmoideo, sale por el foramen mastoideo y se une con la vena occipital y o con la vena auricular posterior. Luego entonces ella también va a ser parte de una historia de drenaje compartida con retromandibular y a su vez esa sangre va a viajar por mi vena yugular externa. Eso es lo que entiendo de mi literatura cuando me dicen sistema yugular. Debería decir vena yugular externa y listo, pero no. Entonces se une con la vena yugular externa. No hay válvulas, por eso infecciones de cuello en condiciones muy especiales y precisas. Otras de esas infecciones pudiera poder darse una interconexión, la sangre viajar, la sangre venosa, con esas bacteremias, con esa contaminación de bacterias, puede llegar a seno cavernoso y provocar lo mismo que hizo con la facial y lo mismo que hizo con seno cavernoso. Así como tengo trombosis de seno cavernoso, puedo tener trombosis de seno sigmoideo. Desde una infección superficial, lateral, piel en cuello, ¿gracias a quién? A la vía dada por vena yugular externa, vena mastoidea. O incluso pabellón auricular por las auriculares, o incluso infecciones en la región posterior. ¿Me hago entender? Sí. ¿Dudas o preguntas? Señor. Ahorita que veo el círculo venoso. ¿Cuál círculo venoso? Ahí sale una vena mastoidea. O sea, sale del foramen mastoideo. Se anastomosa con occipital.
La occipital viene bajando, la occipital busca ahí drenaje. El drenaje de la occipital, acuérdate, lo puede hacer yugular interna o lo puede hacer con, desembocando en yugular Pero externa. también se pueden asomar con esa vena, con el ramo parietal de la membrana superficial. De allá viene también. De allá viene todo. Por eso decíamos, infecciones no solamente en cuello, lateral, posterior, en región occipital, pudieran ser una eventual vía. Debo reunir ciertos criterios, signos y síntomas clínicos para determinar eso. Eso lo van hablando después. Pero por favor, la idea es que cuando vayan a esa clínica, lo relacionen con las vías anatómicas, porque tiene una explicación. Todo es una explicación. Profesor, ¿me podría explicar cómo se forma el confluente venoso de Pirogov? Bueno, ese es otro cuento, aunque somos para cuello. A ver si tenemos aquí una figurita. Oh, está la figura. Debe ser por lo... está diciendo. Bueno, pregunta, me dice, ¿cómo se forma el confluente venoso de Pirogov? ¿Qué es confluente venoso de Pirogov? Bueno, vamos a ver despuesito. Pero resulta y pasa algo. Yo soy vena yugular interna. Ahora, mi vena yugular interna tiene que buscar drenaje. Recuerden la parte arterial. ¿Cómo era la parte arterial? Tenía subclavia y tenía carótida. Ahora voy a buscar de esos dos principales troncos arteriales, quiero buscar los principales troncos venosos. Empiezo una historia desde lo superficial y que tiene que volverse profunda. Desde muchas veces hasta buscar los colectores venosos principales. Y estos colectores venosos principales van a ser satélites y homónimos, pero con excepciones. ¿Cuál es la excepción? Si aquí tengo carótida común o carótida primitiva, mi vena es yugular interna. Son satélites, pero no son homónimos. Entonces tengo vena yugular interna. ¿Cuál sí es satélite y homónima? Aquí tengo arteria subclavia con vena subclavia. Lo que demuestra la figura. La vena subclavia se une con mi vena yugular interna, tanto a la derecha como a la izquierda. Cuando eso sucede, de esa unión tienen que nacer dos tronquitos. Y los troncos se conocen como los troncos venosos brachiocefálicos. Entonces tengo un tronco venoso brachiocefálico derecho e izquierdo. Los dos troncos venosos brachiocefálicos se unen y se forma vena cava superior. Y eso termina en aurícula derecha. Ahora, ¿qué es confluente venoso de Pirogov? Es el punto de unión de la dos. Cuando yo quiero, me señalen o me dicen que señale confluente venoso de Pirogov, es el punto anatómico donde se une la vena subclavia con la vena yugular interna. Allá le pondremos función a eso. Yugular externa, mírala, está desembocando en vena subclavia. Yugular externa en subclavia. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? No sé por qué estaría esa imagen ahí. Por molestarnos. Hola. La yugular externa también vena nacional. La yugular externa como vena tenemos. La sangre de mi vena yugular externa la mando hacia vena superior. Y la vena yugular externa es compleja. Lo que pasa es que su complejidad solamente la vamos a tener cuando lleguemos a la base o raíz del cuerpo. Ahorita me parece cualquier insignificancia, pero es más compleja. ¿Lo qué? La yugular interna no digo que desemboque en su clave, sino que se une. Yugular interna se une con la vena subclavia.
De la unión se forma un punto anatómico que le digo confluente venoso de piroposo. Pero de esa unión nace un tronco venoso brachiocefálico. Tanto a la derecha como a la izquierda, los dos se unen y forman vena cava. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿No hay más? Bueno, no sé qué le pasó, qué le hicieron. Profe, Señor, preguntas. cuéntemelo todo. Cuando se habla, por ejemplo, de la carótida, o sea, estamos hablando del callado de la boca, subclavia y ahí Arterial. arterial, sale una subclavia y Ponemos una la carótida. arterial. Ahí ponemos la imagen. Ahí. Bueno, ¿qué voy? No, creo que ya me ¿Ya? Ah, bueno. Es decir, cuando hablamos de confluencia siempre nos referimos a venas. No, el término confluencia, aunque se utiliza mucho en lo venoso, pero yo puedo tener una confluencia nerviosa. Yo puedo utilizar el término de una confluencia arterial, haciendo énfasis aquí. Yo digo, la etmoidal anterior, la etmoidal posterior y la frenopalatina confluyen en la nariz. El término confluencia va a que llegan a un mismo sitio. Entonces puedo utilizar ese término general de confluencia para hacer la salvedad de que hace parte de estructuras que llegan a una misma parte. Entonces eso es general el término. Casi siempre coincide con lo venoso, pero es aplicable a cualquiera darle ese sentido de llegar todos a un mismo sitio. Profe, entonces habría confluente anterior de piropo. No, porque es que la parte arterial solamente el confluente es venoso, el confluente venoso, y hace referencia a la llegada de esa cosa, pero no hay arteriales, no hay arteriales, porque no están llegando. Lo arterial lo que hace es separarse, confluencia es llegar a, cuando se separan no puedo hablar de confluencia. Hola. Bueno, me habían hecho esa pregunta y la explicación, por lo menos yo no la he leído, pero se me ocurren respuestas dentro de la parte anatómica. ¿Por qué tengo un confluente arterial? ¿Por qué tengo ese tronco a la derecha y por qué no a la izquierda? ¿O cuál es la razón de que se forme ese tronco arterial brachiocefálico? Pudiera pensar algo, es que es necesario, no es necesario. ¿Por qué? Porque hay cadáveres, y los he visto, que no se forma ese tronco arterial. Puede que no se forme ese tronco arterial brachiocefálico. Ahora, si le pongo un poquito de pronto de tiza y pensar a ver por qué se forma, creo que es que el callado de la aorta es izquierdo. Si fuera central y estuviera su direccionalidad en el centro, creo que fuera equitativo que las arterias salieran. Pero como es más hacia la izquierda, implica entonces pensar en que no sean troncos arteriales tan largos, tan extensos y que crucen la línea media, por aquello de pronto de los movimientos bruscos y que se puedan desgarrar. Pero eso se cae de peso cuando uno mira lo venoso. Entonces, disposiciones anatómicas que ya están allí de pronto codificadas. Pero no habría de pronto, pensaría, como ellos son perezosos, entonces para que tengan que dar esa gran longitud para nacer, entonces más bien se forma el tronco y que el tronco sea el que de origen. Pero no hay nada así que uno le dé una explicación. Y eso, pensando en que yo soy organismo y quiero formar, puede ser una explicación. ¿Listo? Pares craneales. A ver, ¿quién dijo miedo? ¿Qué? Bueno, ¿cómo me salgo de aquí? 0,5 para que me saque de aquí. No, no funciona. Ah. No, venga hasta acá, yo no me voy a... Por favor. F11. Tampoco.
¿No pongo el beat? Por favor. Sí, es que tampoco, no sé. No sé qué pasó, qué le hicieron. Aquí es. Oh, bueno, vamos con esto. Muchas gracias. Es que la barra de abajo no está. Bueno, cuando quieran leer los artículos y entonces esté la página, ahí en esa página en academia.edu, ahí vamos a referenciar para bajarlos y leerlos. O si no, por la plataforma de Moodle. Bueno, gran problema. Necesitaría hacer una gran introducción del sistema nervioso. Bueno, la idea es que yo diera esta charla con conocimientos ya previos. Pero eso ustedes lo van a ver al final de este curso de nervios. Pero yo necesito hablar de mucho porque lo que voy, o lo que me toca, o lo que nos toca de aquí en adelante, tiene protagonismo estos nervios para esta vida. Entonces hagamos una introducción muy sencilla, muy básica, que muchos ya la saben, para poder abordar a estos pares craniales. Entonces, primero una definición del sistema nervioso. La pueden encontrar en cualquier libro, hasta creo que la copié de Wikipedia. Sin problema. Pero algo que sí es cierto es que el sistema nervioso debe ser un conjunto de estructuras, obviamente estructuras nerviosas, que tienen que tener una gran particularidad. Y la particularidad es simple y llanamente hacer una integración de lo interno con lo externo. Porque yo estoy en un medio ambiente, estoy en un sitio en el universo y estoy sometido a muchos estímulos. Y los estímulos que tengo hacia afuera, o los estímulos que son externos, van a ser frío, calor, temperatura, necesito manejar equilibrio, caminar, relacionar, nuevos sonidos, luz, todo. Y también necesito a alguien que vigile lo interno porque tengo un sistema interno de vísceras que está trabajando que a veces no funciona. Entonces necesito que sea el estímulo nervioso que se encargue de coordinar este funcionamiento, pero que también en algún momento, si algo falla, me dé el aviso de que algo no está funcionando bien. Por eso que acabo de decir, así regado, la literatura lo puede mantener así, bajo esa denominación. Ahora, yo como estímulo externo, los estímulos pueden ser exteroceptivos, o sea, de afuera, pueden ser propioceptivos, o sea, los de adentro. Ahorita lo vamos a mirar otro poquito. Entonces, todo estímulo que llegue, sea de afuera o sea hacia adentro, los estímulos que lleguen van a ser aferencias. Esos estímulos viajan y necesitan llegar al sistema nervioso, y el sistema nervioso procesa. ¿Qué procesa? Somos aprendizaje. Toda información se procesa. ¿Cuándo de pronto no se procesa? Cuando ya la conozco. Entonces yo sé que le diga a nadie, ve una plancha caliente o ve el fuego prendido y le pone la mano. En algún momento nos tuvimos que haber quemado, ya relacionamos fuego con calor, con quemadura, con dolor. Entonces ya esas son cosas aprendidas. Otra cosa son los arcos reflejos. Nadie piensa, voy al baño, abro la llave, cojo el jabón y me enjabono. No, lo hacemos automáticamente. Los estímulos que son repetitivos se vuelven arcos reflejos. El sistema nervioso es perezoso, busca simplificar. ¿Listo? Pero de todo ese aprendizaje que se da, por eso me hablan de que va a ser una parte de integrar todos esos aprendizajes que tengo, de las vivencias y con lo que me relaciono externamente, debe tener un procesamiento, un aprendizaje. De ahí que sale de esa respuesta sensitiva una deferencia, y las deferencias son motoras. Pero cuando reviso la parte motora, sé que debo tener dos problemas, que una va a ser voluntaria y la otra va a ser involuntaria. Si el estímulo va al músculo, pero la respuesta motora no toda va al músculo, sino que también puede ir
Glándulas. Porque necesito entonces tener una parte voluntaria que manejo obviamente mi voluntad, pero una parte involuntaria sobre la cual no tengo injerencia. Y esa parte involuntaria va de lo muscular hasta lo glandular. Como la glándula no tiene músculo, el estímulo motor en una glándula tiene que proveer, ya sea la parte autónoma que la divido en dos, que es simpático y parasimpático, debe ser la responsable de decidir ese estímulo que llega, que provoca. Eso lo vamos a tratar en algunas apartes de lo que vamos a hablar. Eso es tema del otro semestre. En su fisiología van a hablar del órgano y del estímulo. No les van a decir la vía, porque esa es la que se aprende aquí. Entonces, ojo con eso porque es necesario. Para entender, ¿no? Para comprender, para dominar. Para no repetir ahí como un lorito. Entonces, dando esa introducción muy sencilla, eso es elemental, me da hasta pena ponerla, pero me toca. Puedo dividir unas 3 funciones básicas que tengo aquí, ya las dijimos. Sensorial, aferencia, sensorial o sensitiva. Sensorial y sensitiva. No, porque eso significa que puede ser a una o a la otra, son las dos. Diferencia entre sensitivo y sensorial. Sensorial es órganos de los sentidos. Entonces, olfacción, audición, sentido del gusto, ¿cierto? Órganos de los sentidos. Y sensitivo es si es frío, si es caliente, si es áspero, si es jugoso. Pero también eso se puede percibir a través del tacto. Claro, entonces también parte del tacto. Ahí estaría también, se confundiría, cuando lo hagan en histo, los corpúsculos de Pacini, eso que está en pie. Voy a meter en histología. Y de todo eso entonces viene la integración, o sea, el estímulo que llega al sistema nervioso y cómo lo proceso y cómo lo interpreto. Y la respuesta que es la diferencia que es motor. Listo. Desglosémoslo un poquitico. Porque de toda esta gran historia del sistema nervioso necesito 2 cosas. Un sistema nervioso que va a ser periférico y un sistema nervioso central. Y cuando hablo de central y de centro voy hablando seguramente de cerebro, voy hablando de cerebelo, voy hablando seguramente también de la médula espinal que va por conducto vertebral y esa estructura intermedia que conecta cerebro con la médula espinal, que es el tallo cerebral, ¿cierto? Que para allá donde voy, al tallo. Y el periférico, que serán los nervios que emergen. Entonces hemos hablado de unos nervios que están a nivel de cráneo y que nacen en el tallo cerebral, su gran mayoría, que van a ser los nervios craneales, pares craneales, y los nervios que salen sucesivamente por la médula espinal a lo largo de mi columna vertebral. Entonces van a ser los nervios aquí, 31 pares de nervios raquídeos. ¿Y cuántos pares craneales? 13, pero una inclusión. Entonces son 12. Listo. Bueno. Entonces, un esquema. Ese esquema está en net. Entonces, cuando hablamos de los nervios raquídeos, van a ser esos nerviecitos que en lo sucesivo van a salir por agujeros que ustedes me los van a explicar en el taller de columna vertebral. Las vértebras están articuladas de tal manera de que por los lados quedan unos agujeritos que son agujeros de conjunción o forámenes intervertebrales. Y yo, como médula espinal, viajando por ese conducto vertebral, utilizo esos agujeritos de conjunción para que por ahí emerjan los nervios raquídeos, esos 31 pares de nervios raquídeos. Y a nivel cefálico, o a nivel ya de cavidad craneal, voy a encontrar toda esta lista de nervios craneales. De una vez nombrémoslo, creo que estaban por ahí. Ahí están. El NC0, después de que descubrieron todos los 12 pares craneales, apareció uno. Entonces, o le ponía 13 o le pongo 0. ¿Por qué optaron la opción de ponerle 0? Porque ese nervio involuciona, ya no lo tenemos. Es un nervio que va a estar presente desde bebé. Y el bebé está relacionado incluso con la olfacción, pero no la olfacción del bebé como nuestra olfacción, que es huele a perfume, huele a rico o huele a carne asada. No, el bebé no sabe eso. Pero el bebé, mientras madura su nervio olfatorio, necesita este nervio terminal. ¿Para qué? Feromonas. Entonces, poder discriminar, reconocer ese olor de la madre. Por eso ese NC0, nervio terminal, desaparece. Nomenclatura, manera de escribirlo,
y comienza sucesivamente desde el primero hasta el 12º. NS1, nervio olfatorio. NS2, nervio óptico. NS3, oculomotor, y por allá los que vayan a ser oftalmólogos y vean por allá artículos de hace muchos años, se llamaba, era motor ocular común. Lo puedo encontrar como motor ocular común o también como oculomotor. Cuarto, el patético o troclear. Antes se llamaba patético, ahora es troclear. Quinto, el que van a amar a la... Ya lo aman, yo sé. Trigémino. Pero cuando hablamos de NC5, acuérdense que NC5 es trigémino, pero él tiene 3 divisiones. Entonces, para denominarlas, escribo NC5 trigémino, pero cuando quiera hablar de las divisiones, ahí sí le pongo NC5-1, NC5-2 y NC5-3. Para hablar de la primera división, que es el nervio oftálmico de Weiss, segunda división, que es nervio maxilar superior, y tercera división, que es nervio maxilar inferior. Maxilar inferior. De una vez debiéramos hacer ejercicio. NC6, el abducens. El abducens también se conocía hace muchos años como motor ocular externo. Ah, sí, porque es para el recto lateral y es para mirar hacia afuera. Entonces, por eso le decían así. El séptimo, que es el otro lindo, va a ser el nervio facial. El octavo va a ser el vestíbulo coclear. El noveno, también lo van a amar mucho, es el glosofaringio. El décimo es el vago, bien muy amado. El 11º, que es el accesorio, y el NC12, que es el hipogloso. Ahora, cuando yo tengo un nervio craneal o tengo un nervio espinal, pero concentrándonos en nervios craneales, voy a buscarle funciones, porque la idea es conocer el nervio, saber dónde se origina, eso es lo que vamos a hacer. Necesito saber su origen, porque de los nervios craneales me dice, el problema es que ellos tienen unos orígenes reales y unos orígenes aparentes. Tendremos que saber los dos. Me interesa más los orígenes reales, porque cuando lleguen esos traumas tendrán ustedes que relacionar, ah, sí, es que hubo un trauma en el mesencéfalo, espero que esté afectado el tercero, o el cuarto, o incluso el sexto grado. Esa es identificación. Y que voy a valorar en el paciente. Entonces, debo revisar de un nervio su origen real y su origen aparente. Pero además de eso, ¿dónde se distribuye? ¿A dónde llega? Pero también a dónde llega, ¿qué entrega? Entonces, ¿qué espero de un nervio? Que dé inervación sensitiva, que sea encargado de la parte sensorial o que entregue un estímulo motor. Entonces, realmente la literatura me dice sensitivo o motor, pero también el nervio puede entregar las dos cosas. Si entrega las dos cosas, dice que es mixto, ¿cierto? Pero me devuelvo en algo. Ya se me acabó el tiempo. Pero como empezamos más tardecito, 5 minutos. Sí. El tiempo en estos momentos no vale nada. Ustedes sumergidos en ensimismados en ese mar de conocimiento. No hay hambre, no hay nada, ¿cierto? No hay sueño, todo se pierde. Tengo un problema con el sistema nervioso, lo último y me voy. El sistema nervioso también lo puedo subdividir en esto, en un sistema nervioso que es somático. Esa parte somática me dice lo mismo. En cada nervio voy a encontrar las dos cosas. Como hablamos de una aferencia y una eferencia, cada nervio tendrá que tener esos componentes. Debe tener una vía de aferencia y una vía de respuesta. Entonces voy a encontrar en cada parte del sistema nervioso, en este caso, el sistema nervioso periférico me dice que tiene subdivisiones, que yo no las comparto, no soy nadie para refutarlas. Me dice que tengo una parte que va a ser somática y que tengo los dos tipos de neuronas, la que da la aferencia y la que da la respuesta. Y que ella va a encargarse de transmitir esos estímulos, sean aferencias o eferencias, como respuesta de todo lo que venga de órganos de los sentidos, ya sea de cabeza, de pared abdominal o de las extremidades. O sea que somático es pared. Es como pared, ¿cierto?
Lo segundo, por lo tercero, cuarto, quinto, el sistema nervioso autónomo y voluntario. Sí, ya hemos hablado de él. El que no domino, tiene lo mismo, aferencias y eferencias. Solamente que la parte motora, que es la respuesta, debe estar subdividida en dos otros subsistemas que son los que deben comandar esa acción. Por eso entonces me dicen que la parte motora de ese sistema nervioso autónomo o involuntario tiene dos componentes. ¿Qué va a ser? Simpático y parasimpático. Y eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos conocer las vías. Necesitamos, de una vez, tips. Los nervios craneales, los pares craneales, son sensitivos, son motores, son mixtos. Algunos manejan la parte sensorial de órganos de los sentidos y algunos van a manejar o llevan estímulo parasimpático. Por eso me dicen o me catalogan algunos nervios craneales como vegetativos. Ese es el ejercicio que necesito, porque necesito que alguno de ellos me comande la funcionalidad de estructuras que no están regidas a mi voluntad a nivel de la cabeza. Entonces necesitaremos discriminar dos vías a nivel de cabeza. ¿Cómo llega el estímulo simpático y cómo llega el parasimpático? Si quiero escudriñar el parasimpático, sé que eso deberá estar en alguno de esos 12 nervios que acabamos de referenciar. Eso es lo que vamos a hacer el lunes. Nos vemos el lunes. What? Información general. Embriología. 9 de la mañana.